La normalidad es una protección y no una verdad. Autor, El hombre gris. Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Cada capítulo abre una puerta. Cada puerta conduce a un espacio que no existía antes. Y, aún así, parece que siempre estuvo ahí, esperando a que alguien lo mire sin miedo. Hoy entramos en un territorio que sostiene a millones de personas sin que lo sepan. El territorio de la normalidad. No como costumbre, no como rutina, no como etiqueta social, sino como la gran estructura invisible que mantiene de pie a la conciencia colectiva. Porque en esta tesis, la normalidad no se ataca, se observa, se mira como mira el hombre gris. Sin enojo, sin juicio, sin superioridad, sin rabia, sin frustración. Solo desde la claridad del que ya atravesó la frontera de lo correcto y lo incorrecto, para comprender que la normalidad nunca fue la verdad, sino el mecanismo que la humanidad creó para no enfrentarse a ella. La normalidad como escudo, la normalidad como refugio, la normalidad como una especie de membrana protectora que envuelve a las personas para que no entren en contacto con la profundidad de su propio ser. La normalidad, entendida así, no es ni buena ni mala. No es una trampa ni una virtud. Es simplemente el lenguaje compartido que evita el colapso. La forma más eficiente que la mente humana encontró para sostenerse a sí misma. Cuando todavía no está preparada para mirar más lejos. Y el hombre gris lo sabe. No porque alguien se lo enseñó, no porque leyó libros, no porque lo dijeron antiguos sabios, sino porque lo vio desde adentro del silencio. Vio ese mecanismo funcionando en las calles, en los gestos cotidianos, en las conversaciones que repiten lo mismo, en la manera en que la gente se aferra a ideas heredadas sin saber por qué. Vio que la normalidad no es un estado mental, es una estructura colectiva. Un acuerdo tácito donde todos aceptan mirar hacia el mismo lado para no enfrentar lo que hay detrás. Y por eso, quien empieza a ver más allá, no se vuelve especial ni raro. Se vuelve solitario. Solitario no porque el mundo lo rechace, sino porque deja de habitar el mismo territorio que los demás. Ya no repite lo que se repite. Ya no se aferra a lo que se aferra la masa. Ya no evita lo que se evita habitualmente. Ya no pertenece a la zona protegida donde la normalidad mantiene a salvo a quien todavía no está listo para romper su propia narrativa. Pero esto no convierte al que despierta en mejor persona. No lo vuelve iluminado. No lo vuelve sabio. Lo vuelve simplemente un observador más nítido. Alguien que aprendió a mirar la normalidad como lo que es. Un pacto colectivo que evita que la conciencia humana se fracture. En este capítulo, el hombre gris no acusa a la normalidad. La comprende, la respeta, la reconoce como el puente necesario entre la supervivencia y la verdad. Y entiende que romper ese puente demasiado rápido puede destruir más de lo que libera. Por eso, antes de avanzar, la tesis deja algo muy claro. La normalidad protege, pero no revela. Protege la mente, pero no la transforma. Protege al yo, pero no lo despierta. La normalidad tiene su función. Evita que cada persona enfrente su propio abismo antes de tener las herramientas para sostenerse sin él. Y solo cuando esa protección empieza a quedar chica, cuando ya no contiene, cuando ya no calma, cuando ya no alcanza, la verdad empieza a asomarse desde adentro. Una verdad que nadie enseñó, que nadie explicó, que nadie transmitió, pero que siempre estuvo esperando en silencio. La normalidad como estructura que contiene lo que la verdad desborda. El hombre gris sabe que la normalidad no nace del orden, sino del miedo al desorden interior. Y entiende algo que casi nadie ve. La normalidad funciona como una especie de sistema inmunológico emocional. Una arquitectura interna que evita que cada persona quede expuesta a la intensidad de sus propios pensamientos, de sus memorias, de sus conflictos no resueltos, de sus deseos ocultos, de sus dolores antiguos. La normalidad no es un invento moderno. Es tan vieja como el ser humano. Es la forma que encontró la especie para no colapsar, bajo el peso de su propia conciencia. Por eso, cuando alguien empieza a ver más, cuando alguien cruza el límite de lo aceptado, cuando alguien se pregunta cosas que nadie quiere preguntar, no está saliendo de un lugar seguro, sino de un sistema de protección. Y quien sale de ahí debe aprender a caminar sin esa estructura, porque fuera de la normalidad. No hay señales, no hay instructivos, no hay nada que garantice estabilidad interna. El hombre gris observa esto sin romantizarlo. Quien ve más allá, paga un precio. Y ese precio es alto. Porque ver más es perder ciertos privilegios de la normalidad. La seguridad de aceptar lo que todos aceptan. La comodidad de repetir lo que ya está dicho. La identidad heredada que evita hacerse preguntas. El confort de no examinar la propia historia. El alivio de no pensar demasiado. El descanso de creer en verdades fabricadas.
Por eso la normalidad funciona, porque quien no está preparado para sostenerse sin ella, se cae. Y la tesis no viene a tirar abajo esa estructura, ni a decir que es falsa, ni a transformarla en un problema, sino a mostrar su función. La normalidad mantiene unido al yo. La verdad lo desarma, y no todas las personas están listas para desarmarse. Algunos necesitarán toda la vida dentro de la normalidad, y eso también está bien. Pero hay otros, muy pocos, que empiezan a percibir que esa protección se volvió pequeña, como un traje que ya no entra, como una habitación donde falta aire, como un mapa que ya no coincide con el territorio. A esos pocos se dirige el hombre gris, no para guiarlos, no para iluminarlos, no para prometerles nada, sino para mostrar lo que ocurre. Cuando uno empieza a salirse de ese manto colectivo, empieza la aparición de un yo distinto, más atento, menos reactivo, más silencioso, menos condicionado, más libre, pero también más expuesto a la intensidad de su propia vida interior. Y en esa exposición, el ser humano descubre algo fundamental. La normalidad no mentía, solo protegía. La verdad no salva, solo revela. Y lo más revelador es que, nada de lo que llamamos normal surge de la verdad. Todo surge del miedo a enfrentarse con ella. No miedo como debilidad, sino como mecanismo evolutivo. La normalidad mantiene a la humanidad viva. La verdad la hace consciente. Pero no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Y el que empieza a ver esto, se encuentra en un borde extraño. Ya no puede volver a la normalidad, pero todavía no sabe caminar del lado de la verdad. Ese es el territorio del hombre gris, ese punto intermedio donde ya no sirve lo aprendido, pero aún no aparece lo que viene. Donde la identidad se afloja, los pensamientos se vuelven transparentes y el yo empieza a mostrar su verdadera estructura. Una estructura formada por lo que la normalidad sostuvo, y que ahora empieza a desarmarse capa por capa. En esta parte del capítulo, la tesis no explica cómo salir de la normalidad. Ni propone que sea necesario hacerlo. Solo muestra que el mundo interior cambia, cuando uno deja de actuar como si la normalidad fuera la verdad. Y, a partir de ahí, la conciencia comienza a funcionar de otro modo. Cuando la protección cae, aparece el territorio desconocido de la conciencia. Cuando la normalidad empieza a aflojar su abrazo, no aparece la libertad. Aparece el vacío, un vacío que la mayoría interpreta como pérdida, pero que en realidad es la primera señal de que algo interno dejó de funcionar por inercia y empezó a funcionar por conciencia. El hombre gris lo observa con la serenidad de quien ya entendió que no hay nada romántico en ese proceso. Detrás de la caída de la normalidad, no espera una iluminación, no espera un despertar místico, no espera una nueva identidad brillante. Lo que aparece primero es una especie de desnudez interior, un estado en el que la persona ya no puede sostener su personaje habitual, pero tampoco sabe quién es sin él. Ese punto es crítico, porque ahí vive la tentación de volver. Volver a lo conocido, volver a lo que duele menos, volver a lo que no exige tanto. Pero quien sigue adelante, aunque sea un paso, empieza a notar algo que los ojos no ven. La mente, ahora sin la protección automática, empieza a mostrar su verdadero movimiento. El impulso de reaccionar, el deseo de tener razón, el miedo a equivocarse, la necesidad de ser visto, el viejo yo intentando resucitar, la memoria emocional proponiendo guiones antiguos, el cuerpo pidiendo refugios ya conocidos. Todo eso aparece sin filtro, como si alguien hubiera corrido una cortina y dejara entrar la luz directa sobre lo que siempre estuvo ahí. La normalidad lo tapaba, el silencio lo deja expuesto, y lo expuesto no es bonito ni feo. Es simplemente real. El hombre gris entiende que este es el punto, donde muchos confunden verdad con dolor. Pero el dolor no es la verdad. Es el síntoma de que la protección se rompió. La verdad es otra cosa. La capacidad de mirar sin disfrazar, sin justificar, sin defenderse. Ese mirar inaugura un tipo de percepción distinta. Una percepción que ya no pasa por la reacción, sino por la observación pura. No es un estado permanente. No es un logro. No es una meta espiritual. Es una ventana breve, pero suficiente para notar que el yo tenía paredes falsas y que ahora, con esas paredes debilitadas, entra un aire nuevo. Ese aire trae algo que la normalidad no puede dar. La posibilidad de cambiar sin morir, y de no morir aún cambiando todo. Cuando la protección cae, la conciencia no se vuelve más grande, ni más profunda, se vuelve más honesta, y al volverse honesta, ya no permite que la memoria del viejo yo dirija la vida como si fuera inevitable. La normalidad trabaja hacia afuera, acomoda al individuo al mundo. La conciencia trabaja hacia adentro, acomoda al individuo a sí mismo. Y ese ajuste, cuando empieza a ocurrir,
Es sutil pero irreversible. Las conversaciones pierden su hipnosis. Las ideologías pierden su magia. Los deseos ajenos pierden su poder. Los pensamientos pierden su autoridad. El ruido emocional pierde su derecho a gobernar. Y lo más importante, la identidad deja de ser un refugio para convertirse en algo que se puede modificar, observar, aflojar, o incluso desarmar. Sin que eso implique desaparecer. La normalidad mantenía intacto el personaje. La conciencia empieza a mostrar que detrás del personaje hay alguien que nunca fue nombrado. Ese alguien no busca un nombre, no necesita etiquetas, no pretende una historia sólida, solo quiere espacio para existir sin ser moldeado por las urgencias del mundo. Y es ahí, en ese territorio sin forma, donde el hombre gris reconoce el inicio real del camino. No cuando la normalidad protege, sino cuando deja de hacerlo. Porque recién ahí, cuando la persona ve lo que siempre se mantuvo oculto, aparece la preparación para la verdad. Y la verdad, la verdadera, no es un conocimiento, es un estado en el que uno deja de necesitar lo que antes lo sostenía. Reflexión final, la normalidad como refugio, y el silencio como verdad. Al cerrar este capítulo, el hombre gris mira hacia atrás y reconoce algo que no siempre se admite. La normalidad, con todos sus límites y con todas sus ilusiones, no fue un enemigo. Fue una protección imperfecta, sí, pero protección al fin. Protegía del vacío que aparece cuando uno ve más allá de los pensamientos automáticos. Protegía de las preguntas que nadie nos enseña a sostener. Protegía del vértigo de mirarse por dentro, sin una historia que nos acomode. Y sin embargo, llega un momento, para algunos, en que esa protección deja de servir. No porque sea mala, sino porque se queda chica. Quien llega a ese punto, descubre algo que la normalidad siempre tapó. Que existir no es repetir, que pensar no es obedecer la mente, y que ser uno mismo no tiene nada que ver con ese yo, que fue construido para sobrevivir y no para comprender. La normalidad ayudó a caminar mientras caminábamos a ciegas. La conciencia llega cuando ya podemos empezar a ver. Pero ver no es un triunfo. Ver es un riesgo, porque al ver, también se cae la narrativa que sostenía todo. Las certezas heredadas, las creencias prestadas, los miedos habituales, las explicaciones rápidas, los personajes aprendidos. Cuando eso se rompe, no aparece un nuevo yo. Aparece un intervalo, un espacio silencioso, donde lo viejo ya no manda y lo nuevo todavía no existe. Ese intervalo, que muchos viven como confusión, es en realidad la primera forma de libertad. Una libertad que no grita, no promete, no salva, pero sí revela. Que uno puede reorganizar su vida desde otro sitio, un sitio más honesto, menos reactivo, más cercano a lo que es y no a lo que debería ser. El hombre gris entiende que la verdadera transformación no se hace desde la fuerza, ni desde la voluntad, ni desde el rechazo al mundo. Se hace desde la observación paciente de aquello que la normalidad ocultaba. Por pura necesidad de protegernos. Por eso este capítulo no acusa, no señala, no exige que nadie cambie. Solo muestra un punto de inflexión. El momento exacto en que la normalidad deja de ser útil y la conciencia empieza a respirar por primera vez. Y si hay algo que queda claro, es esto. La normalidad organiza, la conciencia libera, y entre ambas, está el camino real de quien quiere comprender y no simplemente vivir dormido. El hombre gris agradece, no por acompañarlo, sino por animarte, aunque sea por un instante. A mirar ese punto donde la protección termina y la verdad comienza a asomarse. Gracias por llegar hasta acá. No por escuchar al hombre gris, sino por escucharte a vos mismo en lo que esta tesis intenta señalar. Cada capítulo que atraviesa esta historia no busca convencer, no busca enseñar, y mucho menos buscar seguidores. Lo único que intenta es abrir un pequeño espacio de silencio, en medio del ruido del mundo, ese ruido que todos damos por normal aunque muchas veces duela más de lo que admitimos. A quienes están del otro lado, los que escuchan en silencio, los que vuelven para comprender un poco más, los que sienten que algo de lo que acá se dice resuena en algún rincón de su propia vida. Gracias por permitir que esta tesis exista, aunque nadie la vea, aunque no pertenezca a ninguna tendencia, aunque camine por fuera de todo. Su fuerza está justamente ahí, en que no debe ser aceptada para ser verdadera para quien la siente. El hombre gris agradece la paciencia, el respeto, la escucha sincera, la apertura sin exigencias. Y sobre todo, agradece a quienes se animan a mirar un poco más allá de la normalidad que nos contiene, aunque sea incómoda, aunque a veces proteja, aunque a veces duela.
Porque si algo deja claro este capítulo es que la búsqueda interior no necesita ruido, solo honestidad. Gracias por acompañar este proceso que no pretende cambiar el mundo, pero sí honrar a quienes siguen caminando aunque nadie entienda hacia dónde van. Nos vemos en el próximo capítulo, siempre desde el mismo lugar. El de la verdad quieta, sin adornos, sin máscaras, sin necesidad de convencer a nadie. Solo la mirada del que observa, y el silencio del que comprende.